Bienvenidos a una nueva edición de Entrevista aquí en RT. En esta oportunidad vamos a conversar con Fernando Lugo, expresidente de la República del Paraguay. Asumió en ese cargo en el 2008 y fue destituido por un juicio político en 2012. Actualmente es senador de ese país. Gracias por atendernos, Fernando Lugo. Cuando uno puede charlar con ustedes, es inevitable pensar también en la actual situación en Brasil. ¿Cómo evalúa usted el proceso que se le está llevando a cabo a Dilma Rousseff? Bien, en primer lugar, un gusto hacer esta entrevista desde Moscú. Yo presido la Comisión Parlamentaria de Amistad de Paraguay con Moscú, eso nos ha traído aquí. Y sin duda, yo hago un paralelismo sísmico. El terremoto de Ecuador, lamentable terremoto, ha pasado también a la vida política. Este terremoto político, siempre digo yo que el juicio político es una herramienta constitucional. Pero en el caso nuestro, de Paraguay, ha sido escandalosamente utilizada en donde no se ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa. Dos derechos constitucionales. Me han dado 17 horas para preparar toda la defensa y hacer el descargo de las acusaciones. Yo creo que hay un progreso y no podemos soslayar al momento del análisis. Los golpes de Estado de la década del 70, las férreas dictaduras apoyadas por el gobierno norteamericano, se han reelaborado, se han reeditado. En el 2010, en Honduras. Eso fue escandaloso, tomarlo al presidente de la República en pijamas de la cama y llevarlo a un cuartel. Un presidente constitucional, un presidente elegido por el pueblo. En el 2012, aprovechando una situación de violencia como uno de los motivos del juicio político en Paraguay, ha sido una destitución, entre comillas, un poco más refinada, con un marco jurídico que garantice la salida de un presidente. Y hoy día llegamos a lo de Dilma Rousseff. Yo creo que América Latina, con los esfuerzos que ha hecho de integración en el Mercosur, en el UNASUR, CELAC últimamente, del cual fuimos partícipes en su creación, momentos de integración y de construir la patria grande, se ha considerado como una especie de rebeldía al Imperio del Norte. Y creo que tiene sus consecuencias. Es más, Brasil, como esta potencia económica, política, emergente a nivel mundial, con un liderazgo claro del compañero Lula da Silva y la sucesora Dilma Rousseff, esto es un hecho de rebeldía, a cambiar la situación, a disputar el protagonismo y el liderazgo de la región. Bueno, eso sin duda ha ido carcomiendo la situación y el poder pensar por uno mismo, decidir nuestros destinos. El principio de autodeterminación de los pueblos, que para en muchos lugares es letra muerta, yo creo que vale en este sentido. Volviendo al tema de Dilma Rousseff, uno puede decir, ¿es legal? Sí, es legal. Pero podemos afirmar que es legítima la situación de intentar sacar a una presidenta elegida democráticamente en elecciones libres, transparentes, reconocidas por la comunidad internacional, a mitad de mandato, por una oposición que se ha unido coyunturalmente y por querer cambiar modelos. Yo creo que en el fondo están en juego los modelos de gobierno que hemos instaurado en la región, sobre todo en América del Sur. ¿Y qué definición le daría entonces a la actual situación en Brasil que está viviendo Dilma Rousseff? Sin duda es forzar una situación para encontrar un marco legal para, por la vía constitucional del juicio político, destituir a una persona que fue elegida democráticamente con amplia mayoría. Yo creo que no está dicha toda la palabra, no está dicho todo. Comenzó
el domingo y lo hemos seguido por televisión. Han conseguido los votos para aceptarse, el Senado tiene que aceptarlo esto y después llevarlo de nuevo a plenaria, o sea que los pasos se han comenzado a dar. Yo no creo todavía, ni nadie podría afirmar con claridad cómo terminaría este juicio político iniciado el domingo pasado en el Brasil. ¿Y quién cree que está detrás? ¿Hay actores políticos internacionales o es una cuestión local de Brasil en ese caso? Hoy no se puede separar lo local y lo internacional. Viendo por Paraguay nomás, las grandes multinacionales tuvieron su participación, incluso, como decíamos, ocurrió con la bendición del país del norte. Cuando ellos no quieren, no suceden estas cosas. Yo creo que tienen los mecanismos, la fuerza, la potestad, el diálogo, la diplomacia, como para poder no romper procesos democráticos construidos con gran esfuerzo en la región. Luego usted hizo un repaso por los distintos lugares donde hubo presidentes elegidos por el pueblo que tuvieron que enfrentar un juicio político. ¿Cree que usted que en el caso de Brasil puede extenderse a otros países de América Latina? Sin ninguna duda. A Evo Morales, y lo han intentado varias veces, a Correa también, ¿verdad? Los que están más con cierta tranquilidad es Tabaré en el Uruguay, que fue reelecto, Michelle Bachelet en Chile, pero cuando los modelos se contraponen y son totalmente diferentes, con un itinerario marcado por la participación popular, donde la identidad ciudadana de los países se fortalecen, donde los principios de autodeterminación, de independencia y sobre todo de soberanía económica, cultural y política, sin duda que las injerencias extranjeras siempre tuvieron un papel preponderante. Llámese cadenas de medios de comunicación, llámese multinacionales, llámese otros países que tienen intereses dentro de ese país que ocurren esos acontecimientos. Usted ha sido también, ha ido de la mano de líderes como Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales también y Lula da Silva en el caso de Brasil. Con todo lo que está sucediendo, ¿ha hablado con Lula o con Dilma sobre el tema? Yo lo visité personalmente a Lula cuando comienzan a quererlo imputar por medio de la Fiscalía. Al día siguiente estuve en la fundación que él preside y hemos conversado largamente con el compañero Lula da Silva. Y sin duda, esto tiene un entramado preparado. Es un libreto hecho. Por eso no me extrañaría que esto después pase a otros países, que pase después a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, ¿verdad? Yo creo que la integración que se ha conseguido con los gobiernos progresistas de la región ha sido un mal ejemplo para otros continentes, pero sí es el itinerario nuestro. Yo creo que debe respetarse con nuestros aciertos y nuestros errores. Yo creo que el proceso de integración, de autodeterminación de los pueblos, de elegir y ser partícipe y sujeto de nuestros destinos y del destino de nuestros pueblos, políticamente, diplomáticamente, económicamente, deben ser respetadas profundamente por otras fuerzas externa a la de nuestros países. En su conversación con Lula da Silva, ¿han hablado de la posibilidad de que todo esto también suceda por que él pueda volver a la escena política con más protagonismo todavía? Fue precisamente eso el tema. El punto era, en ese momento tenía el ofrecimiento de Dilma de ser parte de su gabinete, estaba todavía en la duda de aceptar o no aceptar, y yo creo que después de unos días sí, él aceptó formar parte de la... Y ahí comienza el terremoto de acusaciones contra su persona específicamente, pero está direccionado el gobierno progresista del Brasil, presidida por Dilma Rousseff, es la que está en la mira. Y como no pudieron con Lula, lo atacaron directamente del corazón, como se suele decir. Bueno, a Dilma lo sacamos y esto se desbarata y se tiene que terminar un tipo de proyecto, de modelo de hacer país, de hacer gobierno, de hacer soberanía, de hacer autonomía e independencia, que molesta a los que siempre estuvieron acostumbrados a poner
sus manos y sus pies y a dominar los países de América Latina. En un análisis de América Latina, ¿usted ve como una especie de otra inclinación ideológica que está teniendo la región? Más que ideológica, hay una dominación por la parte económica y financiera. La crisis del 2008-2009, la crisis mundial, ha influido profundamente en nuestros países. Y nosotros como paraguayos, como solemos decir, estamos muy cerca de dos grandes países. Como solemos decir, Brasil o Argentina estornuda y Paraguay se resfría. Y haber conseguido una integración mucho más equitativa, respetuosa, y que eso pueda programarse y ampliarse. Ahora el Parlamento paraguayo, por ejemplo, ha aceptado a Bolivia en el Mercosur, Venezuela ya está en el Mercosur. O sea, son procesos de integración que van creciendo, y cuando van creciendo también crecen la fuerza, en la autonomía, en construir juntos, crece el mercado, crece la autodeterminación de estos pueblos y se hace una construcción de una patria grande mucho más equitativa y justa. Imagino que usted lo habría vivido de una manera política por su militancia y también de una manera personal todo el juicio político que tuvo que enfrentar. ¿Cómo fue vivirlo en ese momento? Imagino que usted también puede saber lo que se puede estar viviendo en Brasil por haberlo vivido en primera persona. Claro, en primer lugar, estoy casi seguro que tanto Lula como Dilma están viviendo una gran incertidumbre. Una incertidumbre que tiene que estar ocupándose de otras cosas en vez de estar gobernando el país, en vez de estar respondiendo a los grandes desafíos de su pueblo. Hoy la gente en la calle, una sociedad polarizada, una sociedad que no está produciendo lo que tiene que producir, una sociedad que se está desgastando en vez de estar produciendo y creciendo como los otros países, sin duda es un desgaste y un elemento que va a la corta o la larga va a influir en el desarrollo de ese país. A pesar de todo lo que usted vivió, no dejó su vida política. Actualmente incluso es senador y opositor del actual gobierno. ¿Cómo es ser opositor y no tomar parte de las riendas del poder actual? Bueno, nuestra oposición dentro del Frente Guazú, esta coalición de partidos progresistas y de izquierda que hemos conformado en el 2010 recién, una fuerza joven, tiene 6 años, estamos 5 senadores en el Senado de 45, no es una oposición numéricamente fuerte, pero sí en los debates, sí en los argumentos, sí en los proyectos de leyes que presentamos, responden realmente a las inquietudes ciudadanas, a las inquietudes populares. Y no voy a decir que existe una especie de nostalgia, pero sí existe, uno tiene ya ahora la visión de las cosas que hemos hecho mal, que tenemos que corregir y potenciar aquellas que hemos hecho bien. Sin duda son dos modelos. Nuestro modelo se basaba en la participación y la no exclusión de nadie. Un Paraguay para todos y para todas fue nuestro lema. Sin embargo, creo no equivocarme al decir que hoy el gobierno hace un gobierno para un Paraguay para unos pocos. Hay gente que vive muy bien hoy en Paraguay, los empresarios, los banqueros, las casas de cambio, los inversionistas, las multinacionales, les va muy bien. Pero la gran mayoría que comenzó a acostumbrarse a construir una democracia participativa, justa, protagónica, sin duda, hoy también están en las calles de Asunción y de toda la geografía nacional. ¿Y en qué cosas debería corregir? Yo creo que sobre todo en el modelo económico. Paraguay en los últimos 2-3 años se ha endeudado el doble de lo que ha tenido la deuda externa en el 2013, por ejemplo. Yo creo que el sistema productivo, con su círculo virtuoso, se tiene que ir fortaleciendo. Y sobre todo la participación de todos. Un país no se construye con la base de la exclusión, un país no se construye pensando que uno tiene el monopolio de la verdad, un grupo muy pequeño, y yo creo que el país se debe construir con todos. He aprendido en mi corta carrera política
que una de las cuestiones más difíciles es la construcción del consenso. Yo creo que se tiene que apostar en la construcción del consenso. Paraguay no es un país grande. Poder sentarnos en una mesa amplia, en una mesa democrática, constructiva, y diseñar y llevar adelante el país que soñamos la mayoría de los paraguayos. ¿Usted tiene algún tipo de intención de volver a la presidencia de Paraguay? Hay una gran discusión hoy día. Ocurrió una cuestión muy llamativa con el liderazgo de Fernando Lugo. Fernando Lugo en junio del 2012 lo destituyen por mal desempeño en sus funciones. Y es llamativa, a veces me suelo preguntar con los colegas, inclusive senadores, ¿cómo es que un presidente destituido por mal desempeño en sus funciones hoy es la persona más apreciada, más aceptada y que tiene una intención de voto superior a toda la clase política paraguaya? El pueblo es sabio, el pueblo no se equivoca, el pueblo conoce a su gente y creo que me están retribuyendo lo que de alguna manera yo le he ofrecido durante mi presidencia. No sé si volver a la presidencia o no, es una discusión que hoy se está dando en el ambiente jurídico y en el ambiente político. Yo creo que de aquí a un año el panorama estará mucho más claro. Se habla mucho hoy de una reforma constitucional, se habla de... También hay una interpretación jurídica del caso específicamente mío de que no tengo ningún impedimento para ser candidato a presidente. Yo soy senador activo. Las prerrogativas para ser presidente son las mismas para ser senador. No puede ser que de 45 senadores, 44 puedan ser candidatos a presidente y uno no pueda ser. Eso va en contra de la igualdad ante la ley que consagra nuestra Constitución Nacional. Usted mencionó la intención que hay desde algunos sectores políticos afines a usted y también desde muchos sectores de la sociedad, porque usted cuenta con gran apoyo popular, de porcentajes incluso, y de intención de voto. Ahora usted, en lo personal, ¿quiere volver a ser presidente? Es muy difícil responder. Como decíamos en nuestras reuniones con Chávez, con Néstor, con Lula, somos soldados de la democracia. Personalmente, yo creo que, como suelo decir, yo ya he escalado y he subido al Everest. Tengo 65 años. Tienen que nacer nuevos liderazgos en Paraguay, dar oportunidad a otras personas muy capaces que hoy están con la gente, en la calle, codo a codo, como dice la canción. Intención personal no me quita el sueño, pero sí, desde mi experiencia, desde lo que yo he aprendido, pongo a disponibilidad del país de aportar en lo que sea para seguir construyendo el país que soñaron nuestros próceres, de libertad, de soberanía, de integración y sobre todo, yo creo que construir la calidad de la democracia, que no hay otro indicador que el buen vivir de la mayoría de la gente. Y justamente hablando de Paraguay, ¿cómo lo ve en relación a todo América Latina y también internacionalmente al mundo? Bueno, Paraguay se ha abierto. Muchos dicen que Paraguay es un país mediterráneo y que su situación de ser mediterráneo lo hace también políticamente y lo hace culturalmente. Sin embargo, los nuevos vientos de globalización hacen que Paraguay se ha integrado eficientemente al concierto de las naciones y nosotros nos hemos propuesto de no desentonar en el ambiente del concierto de las naciones. Paraguay tiene hoy la independencia, la soberanía, la legitimidad de su democracia que se está construyendo como para que en igualdad de condiciones podamos relacionarnos con todos los países del mundo. Y en esta relación de América Latina con el mundo, en sí, ¿puede verse influida toda la región por las elecciones en Estados Unidos? Sin duda, yo creo que no hay político latinoamericano que no siga de cerca las primarias en Estados Unidos. De alguna manera ahí se definirá también la política que tendrá Estados Unidos para América Latina. Y lo seguimos muy de cerca de los diferentes candidatos, que marcará solamente una agenda diferente y diferenciada para América Latina. Lo seguimos con mucho interés y
sin tener que influenciar ni decir quiénes serán los mejores o los peores. No somos jueces de nadie, pero sí queremos que la política norteamericana hacia América Latina también tiene que soplar una nueva primavera y un relacionamiento mucho más equitativo, mucho más justo y mucho más de igual a igual. Y en cuanto a eso, ha habido muchas declaraciones por parte de Donald Trump de algunos países y algunos inmigrantes de países latinos en ese país. ¿Qué opinión le merece, qué análisis le merece esta situación? Bueno, yo creo que hoy el planeta necesita integrarse. No se puede construir ni ser constructivo pisoteando la dignidad de los demás. Los migrantes es una realidad global. Y los migrantes sirios en Europa, los migrantes latinoamericanos, centroamericanos en el norte, es una realidad que no se puede cerrar los ojos a eso. Y yo creo que se debe contar con el aporte de los migrantes. Estados Unidos nació, creció, se desarrolló con migrantes irlandeses, alemanes, polacos, italianos. Y hoy no puede cerrar las puertas en la construcción de un nuevo Estados Unidos como exigen los nuevos tiempos. Y entonces, ¿qué opina o qué le diría a la declaración de Donald Trump, incluso de armar un muro con la frontera con México? Lo que ya decía recién, no se puede construir basándose en la exclusión, basándose en la no participación de todos. Seguir construyendo en el consenso, en el aporte de todos, y yo creo que el grupo latino, como lo dicen en Estados Unidos, tiene mucho que aportar, ya ha aportado, está aportando y tiene mucho que aportar todavía a ese hermoso país del norte. Usted es un hombre de fe, también incluso en sus redes sociales manifiesta varias de las actividades y de los mensajes que da el Papa Francisco. ¿Cómo usted evalúa al Papa Francisco y cuál es el liderazgo que usted ve en forma a nivel mundial? Francisco para mí es una sorpresa agradable. He tenido la oportunidad como obispo de conocerlo en algunas reuniones del CELAM en Buenos Aires precisamente. Un hombre aparentemente tímido, de pocas palabras, pero ejercer el liderazgo como lo está haciendo él ahora. Realmente un hombre que apuesta por la integración, por la pacificación, ¿verdad?, de acoger a todos, de no ponerse por encima de nadie ni ser jueces de los demás, sino desde abajo seguir construyendo. Yo creo que el pastor es que en ciertas oportunidades va adelante, en otras veces con las ovejas y otras veces atrás. Y yo creo que eso es lo que hace el Papa Francisco. Acompaña a esta grey universal, acompaña a este rebaño universal del cristianismo a seguir construyendo el planeta que nos merecemos. Tiene una expresión muy bonita, muy linda, ¿no? No ser personas descartables. Quiere decir que no se puede excluir a nadie. Todos tenemos algo que aportar. Nadie es tan pobre que no tiene algo que aportar, ni tan rico como para no recibir ya nada. Francisco es la encarnación de una nueva imagen de la Iglesia, esa primavera de la Iglesia que tanto soñábamos cuando éramos jóvenes. Tenemos hoy la oportunidad de saborear agradablemente este pastoreo, este papado del siglo XXI que está a la altura de los desafíos y del mundo moderno. Quisiera aprovechar esta oportunidad de poder hacerle preguntas porque hay dos puntos muy importantes que se dieron cuando usted tuvo el mandato presidencial en la República del Paraguay. El primero fue la situación de salud que usted tuvo que enfrentar. ¿Cómo está actualmente usted de salud? Siempre, como usted decía, soy un hombre de fe y todos los días me pregunta y le pregunta a Dios, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más me está pidiendo Dios? El cáncer hoy día se está llevando vidas de mucha gente. Importantes, presidentes como Chávez, Lula ha tenido cáncer, Dilma ha tenido cáncer, ¿verdad? Yo he tenido un cáncer que estoy hoy, gracias a Dios, a la medicina, a San Jarbel, a la graviola, limpio. Hace poco le llamé a mi doctor, le dije, mi doctor, ¿cómo estás? Me alegro como está mi ex paciente.
Hace unos meses me han declarado limpio de todo. Posiblemente voy a morir de otra cosa, ¿no? Pero de cáncer ya no. Le agradezco a Dios, a la medicina. Soy un hombre de fe, a tanta gente que me ha acompañado con sus oraciones, que me han llegado mensajes, oraciones, cantos, y eso realmente ha fortalecido mi espíritu. Y realmente la debilidad de la salud influye en un gobierno, y influye en un presidente sobre todo. Se ha llevado a tanta gente el cáncer que yo me siento como una persona privilegiada de y estar hoy limpio de este mal, y preguntarme cada día qué más tengo que dar por mi país y por la humanidad. La salud es lo más importante. Sin salud es difícil seguir soñando a veces. Otro de los puntos que se desarrollaron también en su época como presidente del Paraguay fueron los casos que hubo sobre solicitudes de paternidad. Incluso usted ha aceptado y ha reconocido a sus hijos. ¿Cuál es la relación que tiene con ellos? ¿Si los ve actualmente o no? Bueno, se han presentado 4 casos. Con 2 he pedido la prueba de ADN y se han descartado, salido negativo. Y 2 sin ninguna prueba yo he aceptado. El mayor tiene 13 años, el segundo tiene 8, y nos vemos todos los domingos con el mayor. Seguramente que me estará reclamando este domingo que no lo voy a ver. Y con el menor nos vemos casi todo el día porque estudia y vive muy cerca de mi casa. Estudia frente a casa en un colegio religioso y me viene casi todos los días a saludar, a conversar, a ver cómo se van sus estudios. Están creciendo, gracias a Dios, sanos, que es lo que un padre más quiere. ¿Y cómo usted se desarrolla como padre y si le gustaría que ellos sigan sus pasos? Bueno, ellos decidirán, ¿verdad? Son tan diferentes los dos. Uno es casi artista, toca varios instrumentos, y ha dado algunos conciertos, pero quiere ser médico, el mayor. El segundo es pequeño todavía, está en el 4º grado, practica mucho deporte, juega al rugby y es un buen estudiante, y creo que le queda mucho todavía para seguir decidiendo, pero serán ellos los que puedan decidir por su propio destino. Muchas gracias. A ustedes, ¿no? Y gracias a ustedes también por acompañarnos.